Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a disponer nuestros corazones para participar de este culto. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos los que ya están conectados y esperamos también que se sigan incorporando los demás hermanos de la iglesia para este tiempo, aunque estamos en nuestras casas, ¿no? Pero seguimos siendo iglesia. Entonces, hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a tener un tiempo en donde vamos a compartir estos dos temas para preparar nuestro corazón. Así que alabemos juntos al Señor, juntémonos todos y cantemos juntos al Señor con estos dos temas. Gloria a Dios, porque Señor siempre quiere que podamos recordar cuál es nuestra verdadera condición y que debemos rendirnos a Él cada día. Y vamos ahora a disponernos a compartir su palabra. Hoy cerramos esta serie de expuestos ante el coronavirus. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículos 34 al 37. Y vamos a dar lectura. Daniel 4, 34 al 37 dice así: Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hoy estamos terminando esta serie de expuestos ante el coronavirus. Y haciendo un repaso, recordamos que esta pandemia ha revelado ante nuestros ojos la realidad del ser humano. En primer lugar, que el ser humano tiene miedo. Y este miedo lo impulsa a actuar irracionalmente. El ser humano es rebelde porque no quiere obedecer, ¿no? Y quiere hacer las cosas a su manera y sin rendir cuenta a nadie. El ser humano es frágil, se siente desprotegido frente a situaciones imprevistas que muestran su debilidad. Y hoy cerramos esta serie reconociendo que el ser humano es orgulloso. Vamos al diccionario y el término orgullo significa exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Ojo, no está diciendo que el orgullo es reconocer nuestras bondades, nuestras cualidades, ¿eh? Está hablando de tomarlo exageradamente, una sobreestima, una estima excesiva, creyéndonos superiores a los demás. Otro término sinónimo es soberbia. Soberbia, dice el diccionario, es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Entonces, soberbia vamos a utilizarlo también como un sinónimo. En la Biblia se utilizan otros términos como sinónimos, que puede ser orgullo, ¿no? Del orgullo, como la vanagloria, como enaltecerse, infatuado y la altivez, ¿no? Todo relacionado con el tema del orgullo. La historia humana es una colección de hechos motivados por el orgullo. La humanidad ha buscado desplazar a Dios de su lugar, de ser el Señor siempre presente, para luego desplazarlo a ser un silencioso observador y después decir que era el Creador que abandona su obra para al final llegar a negar su existencia. Como lo confirma el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y esa es la actitud del hombre moderno hasta ahora. En esta sociedad humanista, el ser humano se ha convertido en el centro del universo y ya no Dios, en el punto más alto de la evolución,
Ya no hay límites para el hombre, es lo que dice el ser humano. Con razón después el salmista dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Un ejemplo de esto es este personaje nefasto Hitler, que inició la persecución a los judíos en Europa bajo la bandera de que los alemanes pertenecían a la orgullosa raza superior aria. Asesinaron a más de 6 millones de judíos en nombre de su orgullo y provocaron la Segunda Guerra Mundial con más de 55 millones de muertos. Imagínense ustedes hasta dónde puede llegar el orgullo humano. Y realmente casi todas las guerras que han existido tienen que ver con el orgullo humano. También hemos observado el orgullo humano en el inicio de esta pandemia. Las superpotencias pensaron que podían controlar esta enfermedad, que ellos estaban lo suficientemente avanzados y equipados, pero como para que esa enfermedad les causara grandes pérdidas y lo consideraban un simple resfrío. Ahora los países europeos, Estados Unidos, han comprobado que esta enfermedad ha sacado a la luz todas sus carencias, su falta de preparación, su exceso de confianza y su orgullo. Y ahora están pagando las consecuencias. Por eso Romanos 1:28 y el versículo 30 describe realmente cómo es el corazón del hombre. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Así es el ser humano. El hombre orgulloso se aleja de Dios para luego negar que existe. Este hecho hace que Dios se haga a un lado, porque Dios siempre es muy caballero y deja que el hombre sea arrastrado por su mente depravada, corrompida y volviéndose en la peor versión del ser humano. Es lo que describiríamos, en lugar de una evolución, lo que vemos realmente es una involución, un retroceso. El ser humano ha retrocedido y se muestra en su verdadera condición, perdida, lejos de Dios. Por eso reflexionemos cómo es que afecta el orgullo al ser humano y cómo podemos reflexionar, cómo podemos neutralizar su efecto a nosotros. En primer lugar, pensemos cómo se manifiesta el orgullo en nuestras vidas. Y hemos tomado como figura justamente al personaje de la lectura, Nabucodonosor, que él mismo cuenta su historia en Daniel el capítulo 4. Él comienza diciendo: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Miren esas palabras. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Cuando nosotros vamos leyendo estas palabras, podemos darnos cuenta del impacto que causó en Nabucodonosor esta experiencia que le tocó vivir. Conviene que yo declare, ¿no? Esa frase, ¿saben lo que significa? Significa, no puedo dejar de decirlo, tengo que dar testimonio de lo que me ha ocurrido. Y entonces, continuamos en la lectura, ¿no? Y es que a él le tocó experimentar un sueño que realmente le malogró la noche. Dice Daniel 4, 5 y 6, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Imagínense ustedes, ¿no? Nabucodonosor estaba perturbado por ese sueño. Él había soñado que veía un árbol espléndido, que era el más grande, el más frondoso del mundo, bellos frutos, y todos los seres vivientes querían vivir, cobijarse bajo su sombra y recibir la provisión de él. De repente dice que un vigilante y santo descendía del cielo y dio la orden de podar y cortar las ramas y talar el árbol, dejando solo sus raíces, que debían ser aprisionadas con hierro y bronce. Además dijo que su corazón de hombre iba a ser cambiado y se le iba a dar un corazón de bestia, de animal. Esta era una penalidad que iba a durar 7 años, o 7 tiempos, como lo dice el pasaje. Continuamos la historia.
al final dice en el versículo 17, Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Nabucodonosor entendía que esta sentencia venía del cielo, comunicada por ángeles, ¿no? Esos vigilantes, esos hombres santos eran ángeles y el propósito por el cual venía esta advertencia era reafirmar la soberanía y la gloria de Dios por sobre cualquier ser viviente. Ninguno de sus videntes y sabios pudo interpretar el sueño, pero luego apareció Daniel, que también era llamado Belsasar en su nombre babilonio, y él era el jefe de los sabios o magos. Y recordó Nabucodonosor que en Daniel reposaba el espíritu de los dioses santos. Entonces, inmediatamente, le contó el sueño en detalle. Me imagino que cuando Daniel comenzó a escuchar este sueño, quedó atónito. Y es lo que dice la palabra, que quedó pensando como una hora. Probablemente porque él ya entendía la gravedad del mensaje que transmitía y a quién iba dirigido. Así que él toma fuerzas, probablemente ora al Señor y le revela al rey la interpretación. En el versículo 22 del capítulo 4 le dice a Nabucodonosor, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. El sueño se refiere a ti, Nabucodonosor, le está diciendo Daniel. Tú eres ese árbol. Te vas a envanecer, tu corazón se va a llenar de orgullo por el poder y dominio que posees. En Daniel 4:25, el profeta complementa esta sentencia, le dice, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Le estaba advirtiendo, va a haber consecuencias por tu orgullo, te convertirás en una bestia, convivirás con los animales y serás humillado por 7 años, aunque no perderás tu reino. Esta es una advertencia de Dios. Por eso Daniel, con todo el respeto que tenía hacia Nabucodonosor, le aconseja, en el versículo 27, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. En otras palabras, si quieres vivir en paz, actúa con rectitud y no peques más, pon fin a tus maldades y ocúpate en ayudar a los demás. Pero, ¿qué pasó con Nabucodonosor? ¿Hizo caso? ¿No hizo caso? La historia dice que pasó un año, y Nabucodonosor olvidó la advertencia. Dice el capítulo 4 que al pasar 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Imagínense ustedes, Nabucodonosor había sido advertido un año antes. Y esa advertencia fue directa, fue clara, Daniel se le explicó tal cual, letra por letra. Y el rey Nabucodonosor no entendió. Su orgullo llegó a tal nivel que fue capaz de emitir estas palabras. Yo edifiqué con mi fuerza, con mi poder este reino, para mi gloria. Torpe Nabucodonosor. La sentencia de Dios se ejecutó tal cual se reveló en el sueño. Dice el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. El rey más poderoso del mundo, Nabucodonosor el Grande, recibe el pago por su vanagloria. Es humillado, pierde la razón y convive con los animales. Qué triste fin, qué triste fin. Él es humillado a pesar de ser un gran rey. Dice Proverbios 16:18,
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. En otras palabras, el fin de todo orgulloso será el quebrantamiento y la humillación. Y esa es una advertencia para todos nosotros. Dice que después de 7 años, Daniel 4 y 35 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. La misericordia de Dios se demostró con Nabucodonosor. Él recobró la razón y ahora su entendimiento de la realidad era distinto. Bendijo a Dios y reconoció que Dios es el único soberano sobre todo lo que existe. ¿Hasta dónde tenía que llegar Nabucodonosor? Tuvo que pasar 7 años humillado para recién reaccionar y darse cuenta. ¿Cómo se parece a nosotros, ¿no? Al espíritu humano normal? Él está representado perfectamente a cualquier ser humano como tú y como yo. Dice además en el versículo 36-37, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, da testimonio él mismo, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, dice, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor aprendió la lección. Dios le devolvió su reino, su majestad y dignidad. Sus posesiones estaban intactas y volvió a su grandeza. Pero ahora el único que reinaba en su corazón, ¿quién era? Era Dios, el Rey del cielo, y el único capaz de humillar al más poderoso de los hombres. Ese es Dios, y Dios lo ha comprobado a través de la historia, no solo con Nabucodonosor, sino que con todo tipo de gobierno, de reinado, de imperio, de dictadura. Dios siempre ha intervenido y ha puesto en su sitio a los orgullosos, a los soberbios. En la Biblia encontramos 6 características del hombre que está lleno de orgullo. En primer lugar, tiene una actitud altanera. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamientos de impíos son pecados. En segundo lugar, no quiere escuchar ni obedecer a nadie. Esa es una típica del orgulloso. Nehemías 9:29, la primera parte: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. No quieren escuchar, no quieren obedecer. Tercer lugar, el orgulloso es muy obstinado. Nehemías 9:29, la segunda parte: pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. En otras palabras, se volvieron tercos, obstinados. Cuarto lugar, tiene una autoestima exagerada. 2 Timoteo 3:2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Se aman tanto a sí mismos que no son capaces de ver las cualidades de las otras personas. En quinto lugar, no acepta la opinión de otras personas. Dice 2 Timoteo 3, Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En sexto lugar, provoca rivalidades y envidias en los demás. Dice Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es lo que hace el orgulloso, genera conflictos, genera divisiones. Claro, hay gente que le admira, pero genera envidias y conflictos. Por eso, tomemos nota de lo que dice Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominación es a Jehová el altivo de corazón. En su momento Dios pone fin al soberbio porque Él detesta al orgulloso, y el orgullo es pecado. Ser soberbio es ser un desubicado a propósito, es usurpar el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón y creer que tienes más derechos de ocupar ese lugar que Dios. Ese era exactamente el pecado de Luzbel.
que más lo conocemos como Satanás, porque justamente él se consideraba con derecho a ocupar el lugar de Dios, quiso usurpar el lugar de Dios y sufrió las consecuencias, el pecado del orgullo, y al final se convirtió en el enemigo de Dios. Que no te pase a ti, porque el orgullo al final lo que hace, lo que va a provocar es que te conviertas en un nuevo Dios que quiere competir con el Dios verdadero. En segundo lugar, ¿cómo neutralizar el orgullo de mi ser? ¿Cuál es la solución? Deuteronomio capítulo 8, versículo del 11 al 14 dice: cuídate, le dice Moisés a Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus casas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces la primera advertencia que hace, en primer lugar, no te olvides de tu compromiso con Dios. Mientras la segunda generación de Israel se prepara para tomar la tierra prometida, Moisés les recuerda los 10 mandamientos. En Deuteronomio capítulo 5 comienza, y el pacto que habían hecho con Dios. Y ahora, en el capítulo 8, les advierte sobre el orgullo. Era muy probable que al establecerse en la nueva tierra y comenzaran a trabajar y producir en esa tierra, y construyan sus ciudades y descubran riquezas y aumenten sus propiedades, su corazón se iba a llenar de orgullo y se iban a olvidar de Dios y de su compromiso con Él. Esto es lo que ocurrió con Israel, pero también ocurre con todos los seres humanos. Apenas tenemos dinero, poder, fama, adquirimos más conocimiento y posesiones e inmediatamente nos olvidamos de Dios. Lo destronamos de nuestros corazones y nos convertimos en nuestro propio Dios. Así somos todos. Como el creyente que ora a Dios por trabajo, va a todos los cultos, va al culto de oración, hace ayuno, ora día tras día y se quebranta hasta que Dios le responde y le da trabajo. Luego empieza a ganar bien, tiene todo y más de lo que necesita y ya no tiene tiempo para Dios. Nunca olvidemos a quién le debemos todo ni de dónde nos sacó el Señor. Y ese es un ejercicio que como creyentes siempre deberíamos hacer. No olvidar de dónde nos sacó el Señor y a quien le debemos todo lo que tenemos. En segundo lugar, no te olvides de quién es Dios en tu vida. Salmo 75, 4 y 7 al 7 dice: dije a los insensatos, no os infatuéis, a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. El salmista está advirtiendo a Israel: no seas insensato, no te enorgullezcas, no alardees de lo que tienes, ni te creas superior a los demás. No te olvides quién es Dios, que estás ante Él y que Él es dueño de todo lo que existe y que así como te elevó, también te volverá a tu verdadera condición inicial. Él te humillará, te volverá a tu realidad. Y eso es lo que pasa con todos los orgullosos. En tercer lugar, sé sabio y aprende a ser humilde. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La persona sabia siempre actuará con humildad. El imprudente se vuelve orgulloso y después le tocará pasar vergüenza. La sabiduría está en el honrar a Dios y depender de Él todo el tiempo. Justamente leí un artículo hace poco donde contaba una anécdota. Ya habían pasado algunos meses y Michael Jordan, el famoso jugador de básquetbol, estrella de la NBA, se le considera el más grande basquetbolista de todos los tiempos. Él había pasado al retiro y había ingresado un nuevo jugador al equipo. Y este jugador se consideraba, ¿no?, que él era un excelente basquetbolista, que él era el mejor de todos y que si él jugara contra Michael Jackson, él lo derrotaría y lo haría polvo. Es lo que él pensaba. Y entonces los compañeros del equipo, los más antiguos, le decían: oye, pero mira lo que estás hablando, y mucho cuidado con lo que estás diciendo, le decían, ¿no?
Date cuenta de tu condición, no seas orgulloso. Pero él no hizo caso. Y un día, en pleno entrenamiento, Michael Jordan, que ya se había enterado, porque tenía sus amigos que jugaban todavía en el equipo, se enteró y él decidió ir al entrenamiento. Y se apareció en el entrenamiento y dice, hubiera visto la cara de este joven jugador. Y inmediatamente Michael Jordan se acercó, tomó la pelota y lo miró frente a frente y le dijo, mira, ¿sabes qué? Esta es la última vez que me vas a hacer venir por las tonterías que estás diciendo. Y comenzaron a jugar un partido 1-1 mientras los demás compañeros lo veían. Adivinen quién ganó. Michael Jordan. Lo humilló. Le dio una lección. Y el muchacho se quedó tirado en el piso al final. Y los periodistas que lo rodeaban, ¿no?, le preguntaban a Michael Jordan y se reía. Bueno, dice, espero que sea la última vez que tenga que venir. Y se retiró. Bueno, eso es lo que pasa cuando no somos sabios. Cuando nos dejamos llevar por el orgullo. En cuarto lugar, sométete a Dios, resiste al diablo. Santiago 4:6-7 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Rinde tu corazón a Dios, obedécele incondicionalmente. Si te sometes a Dios en todo, vas a poder resistir cualquier tentación del enemigo y no le darás el gusto de verte derrotado. Porque cuando yo estoy aliado a Dios, si yo soy obediente y trabajo mano a mano con mi Señor, voy a tener los recursos espirituales y la fortaleza espiritual para resistir la tentación, para mantenerme firme ante los embates del enemigo, porque Él nunca se queda tranquilo, Él siempre busca hacer caer al creyente. Entonces así voy a poder mantener mi corazón humilde ante Dios, reconociendo que estoy donde estoy porque Dios quiso, porque Dios me lo dio. Y en último lugar, aprende a valorar al prójimo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dios no pretende que seas humillado frente a los demás o que valgas menos que los otros. Se refiere a que debemos aprender a darle importancia y prioridad a los demás antes que a nosotros mismos. El corazón humilde y sabio reconoce la fortaleza y las cualidades de los otros, se preocupa por las necesidades de los otros, respeta las opiniones y puntos de vista de los otros y sabe escuchar a los demás. Cuando tú eres humilde vas a tener una actitud adecuada con las demás personas, porque cada vez que tú hagas o digas algo vas a considerar a las otras personas. Esa es la señal de un corazón humilde frente a los demás. Al final nos quedamos con esta reflexión de Isaías capítulo 2 versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Este pasaje, que es un anuncio profético de los últimos tiempos, señala claramente que la mirada arrogante de la humanidad y el orgullo del hombre van a ser humillados. Y es lo que está pasando. Es lo que está ocurriendo actualmente. El corazón de los hombres, los políticos, los grandes científicos, los grandes empresarios están siendo humillados, están siendo golpeados. Las grandes potencias están siendo humilladas y están evidenciando su real condición. Pero hay uno que no va a ser humillado. Más bien su nombre será exaltado y es el Señor. Y no olvidemos de esto, porque en este tiempo parte de la responsabilidad de que el nombre de nuestro Señor sea exaltado es nuestro, tuyo y mío. Porque la gente tiene que saber que Él tiene esperanza, Él da vida eterna, salvación, trae sanidad. Y que Él viene a ser la solución a la enfermedad del ser humano. Pero para eso, hermanos, necesitamos que Dios mate el orgullo en nosotros. Por eso recordaba este versículo que todos conocemos, Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, para que muriera el orgullo, para que muriera mi parte carnal, esa parte que a Dios no le agrada. Se realizó el mayor acto de amor y humildad. El Señor me dio la vida que tú y yo necesitábamos. Y así también mi orgullo, tu orgullo, quedó crucificado y quedó herido de muerte ahí en la cruz. Por eso lo único que podemos hacer ahora es decir, gracias Cristo por tu obra en la cruz. ¿Qué te parece si oramos un momento? Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre bendito Señor, gracias porque tu palabra es un espejo y nos podemos mirar. Porque no solo señalamos a la humanidad, porque cuando hablamos de la humanidad hablamos de nosotros mismos también. Y tenemos que reconocer, Señor, nuestro pecado. Y que probablemente en nuestro ser todavía, Señor, hay restos de ese orgullo que nos aleja de ti, que busca usurpar tu lugar en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, perdóname, Padre, porque yo quiero cada día rendirme ante ti, humillar mi ser ante ti, porque reconozco que eres mi Padre. Reconozco, Señor, que todo lo que tengo te pertenece a ti. Y reconozco que para que pueda avanzar en esta vida, tener éxito en esta vida, te necesito a ti. Señor, guíame en este camino. Sigue matando el orgullo en mi corazón. Y que yo pueda exaltar tu nombre todos los días como lo hizo Nabucodonosor, reconociendo, Señor, que tú exaltas al humilde, pero humillas al soberbio. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, solo queríamos recordar que esta semana continuamos con nuestros devocionales de lunes a viernes. Siempre los enviamos en audio o también en un video para el acceso en YouTube. Pero además también el miércoles continuamos con nuestro estudio de la escuela de oración, así que separen su tiempo, atentos al Zoom o al Facebook Live. Y el próximo domingo también nuestro culto regular. Hoy más bien en la tarde tenemos las clases Nueva Vida en Cristo y también tenemos el curso de cómo estudiar la Biblia. Y cualquier cosa estamos prestos a poder comunicarnos. También los niños van a presentar su video en unos minutos, así que estemos atentos. Pero cualquier cosa, cualquier motivo de oración, si necesitas una consejería, nos avisas y nos ponemos de acuerdo inmediatamente para poder conversar, para poder dialogar. Podemos comunicarnos con cualquiera de las redes sociales, WhatsApp, Messenger, no hay ningún problema. Tanto el pastor Martín como un servidor estamos para ayudarles. Y no olvidemos que seguimos, aunque en casa, ¿no? Pero seguimos siendo iglesia. Muy bien, hermanos. Entonces, quedamos con esta alabanza para terminar. Cantemos a nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Me olvidé. Sí, se me olvidé.